Luis, como sabéis, es escritor, es historiador, es periodista y como lo que venís es a escucharlo a él y no a mí, le dejo la palabra. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, bien hallado. Segunda vez que me encuentro en esta sala, Siéntate tú. entre maños. En la otra ocasión para hablar de lo que fueron la era de los descubrimientos españoles entre el año 1492 y 1565, que la gente suele abreviar en aquello de descubrimiento de América. No, fue mucho más que el descubrimiento de América. El descubrimiento de América fue un episodio menor de aquella era fantástica de descubrimientos españoles que se produjo, repito, entre los años 1492 y 1565. Y hoy vamos a ver qué participación le cupo en esos descubrimientos fantásticos, pues a un personaje muy de la zona, muy del lugar, que no es otro que Fernando el Católico, al que yo llamo el gran olvidado de la aventura americana. Y es que es verdad, no es solo una metáfora, es la realidad. El papel, van a tener ustedes ocasión de ver, el papel de Fernando el Católico en estos descubrimientos fue absolutamente increíble. Bueno, hemos abierto brecha con la figura de Isabel la Católica, estamos consiguiendo que mal recupere su papel en la historia, pero en este caso habrá que decir lo contrario de lo que se suele decir en otras ocasiones. Detrás de una gran mujer, en este caso hay un gran hombre, un verdaderamente gran hombre, que no fue otro que Fernando el Católico, con una implicación en los descubrimientos americanos absolutamente increíble. Pero Fernando el Católico, además de implicarse en los descubrimientos americanos, pues tuvo toda una faceta como personaje histórico absolutamente grandiosa, y es la que vamos a intentar resumir en el tiempo que yo voy a estar aquí con ustedes. Vamos a ver, Fernando el Católico nace en el año 1452, mediados del siglo XV. Va a morir en el año 1516, quiere decir que va a vivir 64 años, no es una vida excesivamente larga. Sin embargo, fíjense ustedes, fue rey de Castilla 41 años y de Aragón 37. Fue más años rey de Castilla que rey de Aragón. Y fue un rey muy longevo, a pesar de que su edad a la hora de morir no era excesivamente elevada, pero son pocos los reyes de España que han alcanzado los 40 años de reinado, como sí fue el caso de nuestro Fernando el Católico. Se casa, yo no sé si lo saben ustedes, en el año 1469, cuando tiene 17 años. Y se casa con una mujer mayor que él. O sea, es una cosa, en fin, verdaderamente llamativa. Es decir, se casa con una mujer que le saca un año, se casa él con 17 años, Isabel la Católica con 18. Saben ustedes que eran primos, si no lo tengo mal calculado, eran primos segundos, por lo cual necesitaban una dispensa para casarse, dispensa que no tenían, pero que falsificaron para poder casarse, y que luego sí les sería ratificada por el Papa español Alejandro VI, el Papa Borgia. A partir del año 1492 ratifica esa unión que se ha producido, sin embargo, pues veintitantos años antes, con veintitantos años de retraso, se ratifica finalmente a nivel Santa Sede lo que es el matrimonio entre Fernando el Católico e Isabel la Católica. Fernando el Católico es rey de España, es rey de Castilla, es rey de España, desde luego es el primer rey de España, incluso antes que Isabel la Católica, que no lo fue por derecho propio. Sí lo fue, en cambio, Fernando el Católico. Esto es un dato curioso, interesante. En aquella pareja, tanto monta tanto, podemos decir que Fernando el Católico fue rey de Castilla, y al serlo también de Aragón y luego de Navarra, rey de España, en tanto que Isabel la Católica fue solo reina de Castilla, y en todo caso reina consorte de Aragón y nunca reina de Navarra, como vamos a tener ocasión de ver. Así que el primer rey de España, de la España que hoy día conocemos, de la España esta que forma la famosa unidad de España de la que tanto hablamos, el primer rey de España propiamente dicho va a ser Fernando el Católico. ¿Y cuál es el título para que podamos considerar a Fernando el Católico primer rey de España? ¿Por qué Fernando el Católico es rey de Castilla y no solo rey consorte de Castilla, como sin embargo sí era Isabel de Aragón? Pues por lo que se llama, por el documento que se llama la Concordia de Ávila, que se produce en el año 1474. Es decir, nuestro personaje tiene 22 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha muerto de manera más o menos repentina Enrique IV, conocido como el Impotente,
medio hermano de Isabel la Católica, no hermanastro, como se suele decir. Hermanastros son lo que es la relación que une a los hijos que aportan dos viudos que se casan. No tienen nada que ver entre sí, son hermanastros. Medio hermano, esa que son aclaraciones que parecen peregrinas, pero que a veces hay que hacerlas. Medio hermanos son aquellos que comparten o el padre o la madre. Por lo tanto, Enrique IV e Isabel la Católica son medio hermanos. Son hermanos de padre por Juan II, no son, en cambio, hermanos de madre. 1474 ha muerto Enrique IV, el medio hermano de Isabel la Católica, y este hecho acontece de manera más o menos repentina cuando Isabel la Católica está sola en Segovia, no está con su marido. Fernando el Católico está en algún otro lugar, probablemente en esta ciudad, en ese momento en que Isabel la Católica tiene premura, tiene urgencia por hacerse proclamar reina de Castilla, porque son varios los pretendientes. Se precipita a la iglesia de San Miguel en Segovia y allí se hace proclamar reina de España. Llega Fernando el Católico a Segovia y se encuentra que su mujer es ya reina de Castilla, he dicho de España, reina de Castilla. Y pues ciertamente contrariado, le dice a Isabel la Católica, ¿y yo qué? ¿Y yo qué pinto en esta historia? Y se firma lo que se llama la Concordia de Ávila, por la cual la reina Isabel va a declarar al rey Fernando el Católico rey a todos los efectos de Castilla, rey titular de Castilla, junto con ella, naturalmente, pero no un mero rey consorte, es un rey titular, con todos los derechos que corresponden a un rey titular. Corre el ordinal, por eso será Fernando V de Castilla, firma todas las ordenanzas que corresponde, tiene el tratamiento correspondiente a un rey titular, salvo en una cosa, una única excepción que le pone la reina Isabel la Católica a Fernando para hacerlo rey de Castilla. Los sucesores al trono de Castilla serán los de Isabel, en ningún caso los de Fernando. Los de Fernando solo en tanto en cuanto lo sean también los de Isabel, pero no los de Fernando. Parece que Isabel la Católica con 23 años, en aquellos tiempos tan jóvenes, tan tempranos, ya estuviera previendo todo lo que iba a ocurrir después. Y ocurrieron no pocas cosas que vamos a tener ocasión de analizar, pero una de ellas que Fernando el Católico volverá a casarse una vez que enviude de Isabel con Germana de Foix y tendrá descendencia. Y ese descendiente, Juan, que vivirá muy poquito tiempo y morirá, son unos días, me parece, lo que llega a vivir, ese descendiente habría sido rey de Aragón, pero no de Castilla, a pesar de que su padre era rey de Castilla, porque eso estaba excluido en la Concordia de Ávila. Esta situación de legitimidad de Fernando el Católico se va a volver a plantear, naturalmente, en el año 1504, cuando se produce la muerte de Isabel la Católica. Y ante tal tesitura, ¿qué es lo que va a hacer la reina Isabel la Católica? Va a nombrar sucesora a la corona de Castilla, al trono de Castilla, a su hija Juana, pero con estas palabras que son exactamente las que le voy a decir, las que les voy a decir. Manda que si, es un escribano el que está leyendo y relata lo siguiente, manda que si la princesa Juana está ausente de sus reinos o no pudiera o no quisiera gobernarlos, que los gobierne por ella el rey Fernando, su padre. Es decir, ratifica su condición de rey, pero ahora a título de regente, como regente de la princesa Juana, hasta que el infante Carlos, su nieto, hijo primogénito de Juana y de Felipe, cumpla 20 años y pueda gobernar los reinos. Esta circunstancia de que Carlos V hubiera cumplido 20 años se habría producido en el año 1520, pero Fernando el Católico va a morir en el año 1516. Por lo tanto, va a dejar de ser rey de Castilla antes de lo que la propia reina había previsto, por muerte. No sé si saben ustedes que en ese momento en que se produce la muerte de Fernando el Católico, inmediatamente este príncipe Carlos viene de Flandes, de sus Flandes originarios, con apenas 16 años de edad y con toda una corte flamenca, precisamente para reclamar sus derechos al trono, porque la madre que es Juana, llamada la loca, está inhabilitada y recluida en Tordesillas. Así que fíjense ustedes la circunstancia. Es decir,
es el rey titular, pero la reina católica lo nombra rey regente en atención a la legitimidad de su hija Juana, la llamada la Loca, hasta el año 1520, circunstancia que no se producirá porque 4 años antes muere Fernando el Católico. Quiere decir que va a ser rey de Castilla, por lo tanto, desde el año 1474, en que se produce la Concordia de Ávila, hasta el año 1516, que se produce su muerte, 41 años y pico. En este reinado larguísimo de Fernando el Católico, de 41 años, tenemos que hacer un paréntesis en un periodo, en un momento dado, que es el que podemos denominar la Concordia de Villafáfila. Ocurre que Juana I de Castilla, ha venido a Castilla, ha venido con su marido el llamado Felipe el Hermoso, título que por cierto le da el rey de Francia. Cuando viniendo precisamente para España lo conoce, pues le dice que es muy hermoso, y ahí le queda ya para siempre el título de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso va a reclamar para sí la regencia, el hecho de ser el trono, va a reclamar para sí el trono de Castilla. Y en un momento dado, en el año 1506, va a acordar en Villafáfila con el rey Fernando que efectivamente le va a dejar ser rey. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que solo 3 meses después de este acuerdo que han alcanzado Fernando el Católico y Felipe el Hermoso, para que Felipe el Hermoso sea el nuevo rey de España, solo 3 meses después, Felipe el Hermoso va a morir en un juego de pelota y no se sabe muy bien por qué razón. Se dice que una pulmonía, se dice que una peste, probablemente fuera más bien una peste que otra cosa. Y desde luego, lo que se dice siempre, lo que los historiadores se preguntan, hasta qué punto Fernando el Católico no pudo tener algo que ver en esta muerte repentina de Felipe el Hermoso. Lo que se pueda decir al respecto se basa única y exclusivamente en especulaciones, es decir, es el hecho que el gran beneficiado de la muerte de Felipe el Hermoso va a ser Fernando el Católico, y eso hace pensar que Fernando el Católico pudiera haberlo matado. No hay ninguna otra circunstancia que haya podido determinar ningún historiador, tal hecho que ocurriera en tal sitio, tal documento, tal testimonio de tal persona, que permita afirmar que el rey Fernando el Católico es el responsable de la muerte de su yerno. Como ven ustedes, tenía sed. Y es que hace calor en Zaragoza, ya me lo habían avisado. Nadie habla del calor de Zaragoza, se habla del calor andaluz, etcétera, pero en Zaragoza tienen ustedes su buen calor. Miren, en 1513, 3 años antes de producirse la muerte de Fernando el Católico, va a hacer una descripción de su persona muy certera, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, un autor italiano, como saben ustedes, en su obra El Príncipe. Porque la obra El Príncipe está absolutamente basada y principalmente basada en la figura de Fernando el Católico. Tenemos tal complejo los españoles, por lo que se refiere a nuestra historia, que es que ni siquiera esto podemos aceptar. Vamos a ver cómo el bestseller del siglo XVI, que es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, la obra, el tratado de tipo político más importante que se escribe en todo el siglo XVI, uno de los tratados políticos más importantes que se escribe en la historia, ¿cómo se va a basar en un príncipe español? Es algo que no podemos aceptar. Estamos de entrada reducidos, es decir, nada importante en la historia lo han podido hacer los españoles. Entonces, ¿cómo va a ser que nada menos que la obra El Príncipe, el tratado político más importante de todo el siglo XVI, se base en la figura de Fernando el Católico? Pues se basa en él. Y sobre todo en él, también en otros personajes, por ejemplo César Borgia, pero sobre todo en él. Y además deja bastante claro Maquiavelo que no tiene ninguna simpatía por el personaje, a pesar de que mucho de lo que va a escribir, lo va a escribir sobre él. En un momento dado, en varios momentos, se refiere a él con palabras como las que les voy a decir ahora. Cierto soberano de nuestro tiempo, a quien no es oportuno nombrar. Ese cierto soberano de nuestro tiempo, a quien no es oportuno nombrar, es Fernando el Católico. Pero en un momento dado, en su tercera parte, hace una descripción perfecta y perfectamente dirigida a la persona de Fernando el Católico. La vamos a leer y se la voy a ir comentando para que vean ustedes cuál es la impresión que Nicolás Maquiavelo tenía sobre Fernando el Católico. Nada hace estimar tanto al príncipe como sus grandes empresas y sus ejemplos excepcionales.
Vive en nuestros días Fernando de Aragón, rey de España, dice Nicolás Maquiavelo, rey de España. A todos aquellos que dicen que España es un invento de la Constitución de Cádiz o incluso de la Segunda República, en fin, tantos disparates como se han dicho, pues este es un testimonio que nos demuestra que en 1513 España ya es contemplada como tal, como si no hubiera documentos anteriores, esa historia de España que escribe Alfonso X el Sabio. Pero aquí tenemos recogido el testimonio. Rey de España, no dice rey de Aragón, no dice rey de Castilla, dice rey de España. Casi puede llamársele príncipe nuevo, porque se ha convertido por mérito propio y gloria de rey de un pequeño estado en primer soberano de la cristiandad. Primer soberano de la cristiandad. Este es el concepto que tiene Nicolás Maquiavelo sobre Fernando el Católico en el año 1513. Esto de príncipe nuevo no, es algo que tiene su historia, es decir, Nicolás Maquiavelo distingue a los príncipes, a los soberanos, en dos tipos de príncipes, los viejos y los nuevos. Los viejos están muy acomodados, según su propia teoría, y no suelen hacer nada grande, y los que hacen las grandes cosas, las grandes conquistas, los grandes reinos son los príncipes nuevos. Es decir, desde este punto de vista, que Maquiavelo llame a Fernando el Católico príncipe nuevo, no es nada peyorativo, sino todo lo contrario. Si examináis sus acciones, las hallaréis todas enormes y algunas extraordinarias. Al principio de su reinado, atacó al reino de Granada, empresa que fue el fundamento de su nuevo estado. Fíjense ustedes que Granada la va a conquistar para Castilla, pero él es rey de Aragón y general de Castilla, y rey de Castilla, como también hemos tenido ocasión de ver, pero además de eso va a ser el general de las tropas castellanas que van a conquistar Granada. Es decir, conquista Granada para Castilla, no conquista Granada para España, conquista Granada para Castilla. 1492, final de la Reconquista, no principio de la unidad española, como se suele decir, cometiendo un error que ya va siendo común. En 1492 no se culmina la unidad de España. Faltan hechos importantes todavía para que se culmine la unidad de España. Lo que se hace es finalizar la Reconquista, 1492. Tuvo así ocupados en dicha campaña los ánimos de aquellos nobles de Castilla que, absorbidos por aquella guerra, no tenían tiempo de maquinar conspiraciones. Esta es una de las grandes preocupaciones de Nicolás Maquiavelo a lo largo de todo su libro. Los príncipes, para ser exitosos, para tener éxito y tener cierta tranquilidad en el disfrute de su trono, tienen que tener a la aristocracia entretenida. Desde este punto de vista, Nicolás Maquiavelo lo que nos está diciendo es que Fernando el Católico fue lo suficientemente hábil como para tener a la aristocracia castellana entretenida en la reconquista de Granada. Por tal miedo aumentaba su fama y el poder sobre ellos, sin que los nobles se dieran cuenta. Siempre ya les digo, la preocupación de Nicolás Maquiavelo es el peligro que representa la nobleza para el trono en todo momento de la duración de un reinado. Por tal miedo aumentaba su fama y el poder sobre ellos, sin que los nobles se dieran cuenta. Esto ya lo hemos leído. Con dineros de la iglesia y de sus pueblos pudo mantener ejércitos y en aquella prolongada guerra ejercitar a su milicia que después le ha dado tanto honor, como le dará precisamente en Nápoles y tendremos ocasión de verlo. Además de esto, a fin de emprender más grandes acciones, sirviéndose siempre de la religión, despojó y expulsó de su reino con piadosa crueldad a los marranos. Saben ustedes que los marranos son los judíos, en definitiva. Si puede haber ejemplo más mísero y raro que este, donde demuestra que no es precisamente grande la simpatía que tiene Maquiavelo por la persona de Fernando el Católico. Están enumeradas en la historia de Europa más de 100 expulsiones de judíos, más de 100 expulsiones de judías. 22 son grandes expulsiones de judíos, de las cuales la española es una de 122. Estuvo en el medio, ni la primera ni la última. Y se le dieron a los judíos no pocas oportunidades que no les habían sido dados en otras ocasiones. Primero, la de convertirse y quedarse. Segundo, en todo caso, la de vender sus bienes. Tercero, la de portar todo aquello que pudieran portar consigo. No se trató de una expulsión de tipo racista, ¿no? Como en muchos otros casos sí lo fue, y notoriamente, como es bien conocido, en los años 30 y 40 en Alemania. No fue una persecución de tipo racista,
No se expulsaba a los judíos por ser de raza hebrea o de familia hebrea. Se les expulsaba por profesar la religión judía. Y si dejaban de profesar la profesión judía, se podían quedar en España como cualquier otro español en perfecta y total igualdad de derechos. Como de hecho se quedaron muchos de aquellos judíos. Difícil de calcular, ¿eh? Los cálculos en este sentido son absolutamente dispares, desde los 20.000 judíos que habrían abandonado España, de una cifra total de 300.000. Sobre esta cifra de 300.000 sí hay general acuerdo. Es decir, en 1492 había en España, en Castilla, en Aragón, en todas las tierras de España, unos 300.000 judíos. ¿Cuántos abandonaron España? Eso no lo sabe nadie, se especula. Desde, insisto, Julio Valdeón, que solo nos habla de unos 20.000 judíos que abandonan España, 20.000 de 300.000, estamos hablando de un 7%, hasta los 200.000 de los que hablan otros historiadores, como por ejemplo Josep Pérez. No se tiene ni la menor idea. Con el mismo pretexto, asaltó las costas de África, pues es lo que quería hacer todo el mundo, y realizó la empresa de Italia. Últimamente ha atacado a los franceses y siempre ha planeado y hecho cosas grandes que han tenido suspensos y admirados los ánimos de sus súbditos. Una vez más aquí, el reflejo de esa devoción, de esa intención, de ese objetivo que debe tener todo soberano, de tener entretenida a la nobleza y entretenido a su pueblo. Ocupados por los buenos resultados de sus acciones. La verdad es que todas las culminó con el éxito. No hay un solo fracaso en todo el reinado de Fernando el Católico. Estas han nacido las unas de las otras, sin dejar tiempo a los hombres para conspirar tranquilamente contra él. A fuerza de tenerlos entretenidos, conseguía que no conspiraran contra él. Así que es el príncipe perfecto de lo que Nicolás Maquiavelo describe en su gran obra titulada así, precisamente El Príncipe. Les voy a relatar en este momento de la charla una anécdota muy bonita que recoge un historiador británico, Henry Kamen. Dice que iban paseando por un determinado palacio, que no puedo decirle cuáles ni en qué circunstancias, Felipe II con su hija Isabel Clara Eugenia. Y Felipe II, llegado a una determinada estatua o un determinado retrato, pues le preguntó a la hija, que debía ser bastante culta, bastante leída, era la hija favorita de Felipe II, ella y Catalina Micaela, Isabel Clara Eugenia, y dice, ¿y este quién es? Y le contestó Isabel Clara Eugenia, este es al que se lo debemos todo. Ese es Fernando el Católico, aquel al que los Habsburgo se lo debían todo. A partir de este momento, la charla va a discurrir con el siguiente esquema. Vamos a hablar de todas las diferentes expansiones que se produjo en los reinos españoles gracias a Fernando el Católico. En un primer momento, en compañía de su esposa, Isabel la Católica, en un segundo momento, por parte de sí mismo. Tengan ustedes en cuenta que hasta el año de 1504, Fernando el Católico reina con Isabel la Católica, pero en 1504 muere la reina y él sobrevive hasta el año 1516. Tiene, por lo tanto, un reinado de 12 años que es completamente autónomo, que no tiene nada que ver con la figura de su esposa. Para que vean ustedes hasta qué punto las cosas que hizo Fernando son tan grandes como las que hizo Isabel. Lo primero, la expansión española, naturalmente. Es decir, tengan ustedes en cuenta que cuando todo este reinado empieza en el año 1474, España es un puzzle de reinos, donde hay reinos islámicos, hay varios reinos cristianos, está Portugal, está Navarra, está Aragón, está Castilla. Es un verdadero puzzle, se puede hablar de cualquier cosa menos de unidad hispánica. Entonces, lo primero que tenemos ya es del año 1479, una fusión, que es el momento en que Fernando el Católico se pone a reinar en Aragón. A partir de ese momento ya los dos reinos principales, no los dos reinos principales de la península, dos de los tres reinos principales de la República, de la península, el tercero es Portugal. No despreciemos a Portugal. En ese momento Portugal es el gran reino no de la península ibérica, es el gran reino de Europa. Si hay un reino en Europa en el año 1479 que está haciendo cosas interesantes, que está haciendo conquistas interesantes, cuyo titular es el monarca más poderoso y más rico de Europa, ese reino es el francés.
Ese rey no es el inglés, ese rey no es el castellano, ese rey es el portugués. El rey de Portugal en el año 1479, y si quieren ustedes al final de la charla hablamos sobre el tema, es el rey más importante de Europa. Bien, 2 de los 3 reinos más importantes de la península ibérica se van a fusionar mediante el matrimonio de Isabel y Fernando. En 1483 se va a descubrir, no descubrir porque ya era conocida, se va a conquistar la isla de Gran Canaria. Las Canarias eran la región más ignota, más lejana que se conocía desde Europa en aquel momento, y las conocían ya los romanos. Es decir, en 15 siglos las exploraciones transatlánticas no habían realizado ningún avance. Lo mismo que conocían los romanos, que ya llamaban a las Islas Canarias las Fortunate Insulae, las Islas Afortunadas, lo mismo que ya conocían los romanos, sigue siendo el punto más lejano que se conoce desde Europa. Bien, en 1483 los castellanos conquistan la isla de Gran Canaria. En 1492 tiene lugar la conquista de Granada y, como ya les he dicho, el fin de la reconquista, que no la unidad española. Son cosas distintas, son ya conceptos que debemos empezar a diferenciar los unos de los otros. La unidad española, tal cual la conocemos hoy día, sigue sin consumarse. 1492, final de la reconquista. 1498, conquista de Tenerife. 1498, se dan ustedes cuenta, 6 años después del descubrimiento de América. Está todavía Tenerife sin conquistar. Y va a ser en ese momento que los castellanos la conquisten. Y llegamos a una de las grandes realizaciones de Fernando el Católico, pero ya sin Isabel la Católica. Esta sí, la que va a consumar, podemos decir de manera cabal, la unidad española. 1513, la conquista de Pamplona y la conquista de Navarra. Aunque aún falten todavía algunas plazas, como Ceuta, como Olivenza, en la provincia de Badajoz, para completar la unidad española tal cual la conocemos hoy, pero aquí sí ya podemos decir cabalmente que está consumada la unidad española. 1513, una conquista que va a hacer Fernando el Católico, a través y gracias a la figura del duque de Alba, el gran militar de su época, junto con Gonzalo Fernández de Córdoba. Los grandes militares de la época entonces también eran españoles. Se conquista Navarra y se consuma la unidad nacional, algo que hace Fernando el Católico en 1513, sin ni siquiera la presencia y compañía de Isabel la Católica. Uno de los grandes logros de Fernando el Católico, la consumación de la unidad española en el año 1513 con la conquista del Reino de Navarra y de la ciudad de Pamplona. Esto por lo que se refiere a la expansión española. Vamos a hablar ahora de la expansión europea que va a propiciar este gran rey de Aragón que es Fernando el Católico. Cuando se produce la unidad de reinos entre Castilla y Aragón, el eje central de la política exterior castellana es una alianza que tiene desde finales del siglo XIV Castilla con Francia. Pero Francia al mismo tiempo es el gran enemigo de Aragón. Por lo tanto, aquí hay un lugar de conflicto en esa unión de reinos que se va a resolver finalmente a favor de lo que es la política exterior aragonesa. Y Francia va a pasar a convertirse en el gran enemigo de este nuevo reino que ha surgido en la península ibérica y que podemos llamar España. Fíjense ustedes que Castilla llega incluso a participar en la Guerra de los 100 años, una guerra que había durado 116 años entre Inglaterra y Francia, que es lo que están haciendo durante todo el siglo XIV, no aportan nada a la historia. Ingleses y franceses se pasan el siglo XIV a mamporrazo limpio. Y tenemos que aceptar que son las grandes potencias del momento. No, eran dos potencias que se pasaron todo el siglo peleándose por los territorios africanos. Y Castilla llega a tener incluso una participación en esta guerra de los 100 años con una importante victoria naval, que es la victoria de La Rochelle, que llevan a cabo los marinos españoles,
dirigidos por un italiano que, si no recuerdo mal, se llamaba Bocanegra, pero me puedo estar equivocando, creo que era Bocanegra, que es una excelente victoria marítima basada en la astucia. Se dio cuenta el almirante español que se trataba de costas con muy poco calado y que en cuanto bajara la marea, los buques ingleses, que tenían muchísimo más calado, creo que es la palabra exactamente, aquí en donde me encuentro, pues es difícil utilizar estos términos sin equivocarse. Entonces se dio cuenta que en cuanto bajara la marea, los barcos ingleses se quedarían varados y por lo tanto quedarían a merced de los barcos castellanos, produciéndose esta fabulosa victoria de la Marina española, que es la victoria de La Rochelle en el año de 1368. Bien, Fernando el Católico, como parte de su herencia aragonesa, va a recibir el Rosellón, que está vinculada a Aragón desde el año 1172. El Rosellón es una región francesa al otro lado de los Pirineos y que entonces formaba parte del Reino de Aragón. Al día de hoy, obviamente, no. Va a recibir también dos islas que son Cerdeña y Sicilia. 1324, Cerdeña está vinculada al Reino de Aragón desde el año 1324. Cerdeña va a estar vinculada al Reino de Aragón y luego a la corona española durante casi 4 siglos. Cerdeña en el Mediterráneo, isla actualmente italiana. Es decir, esta isla actualmente italiana ha sido española 3 veces más tiempo que el que lleva al día de hoy vinculada a Italia. Este es el caso de Cerdeña, hasta tal punto de que efectivamente en Cerdeña se habla un dialecto del catalán, el sardo, y en lo que es la lengua sarda existen muchas palabras españolas y muchas palabras también catalanas. Sicilia está vinculada al Reino de Aragón desde el año 1408. Sicilia va a estar vinculada al Reino de Aragón y a la corona española durante 321 años. Quiere decir que al día de hoy la isla de Sicilia no lleva siendo italiana más que la mitad del tiempo que pasó con España. Es que son cosas increíbles, son cosas que por un lado no conocemos y por otro lado nos cuesta creerlas. Uno va a Sicilia, la ve tan italiana, dice, no, aquí ¿qué pintamos los españoles? Aquí, ¿qué hemos hecho alguna vez los españoles? Pues los españoles han estado gobernando esa isla siciliana durante 321 años, que es un periodo de tiempo que es el doble del que llevan siendo italianas. Es impresionante. Esta es la acción de España en la historia europea y en la historia universal, de la que no tenemos ni la menor idea. Sicilia es más española al día de hoy que italiana, si me lo permiten ustedes decirlo de esta manera, y a Cerdeña le pasa otro tanto de lo mismo. Y también se va a implicar, y con Isabel, estos son les he dicho a ustedes, territorios que recibe Fernando en su condición de rey de Aragón y por herencia de su padre. Pero aparte va a incorporar a estos reinos italianos y en vida de Isabel, es decir, es un proyecto que va a llevar a cabo con su esposa Isabel la Católica, va a incorporar el importantísimo reino de Nápoles, a partir del año 1504. Precisamente la conquista de Nápoles la va a llevar a cabo un general castellano, Gonzalo Fernández de Córdoba. De sus 6.000 soldados, la mayoría eran castellanos y sin embargo la va a conquistar para Aragón. Es decir, Nápoles se va a convertir a partir de ese momento en un virreinato aragonés. De la misma manera que Fernando el Católico conquistará después Navarra con sus ejércitos, con su esfuerzo, y lo va a convertir en un virreinato castellano, porque Navarra se incorpora a la unidad española en la calidad jurídico-política de virreinato castellano, de la misma manera que incorpora Navarra a Castilla como virreinato, va a incorporar Nápoles, a pesar de haberla conquistado con soldados castellanos, a la corona de Aragón y como virreinato aragonés. Vamos a hablar ahora de la tercera gran expansión que va a llevar a cabo Fernando el Católico, de la que también tenemos en general, yo no digo ustedes, en general los españoles, un grandísimo desconocimiento. Es la expansión africana. Estando casado con Isabel la Católica y en vida de Isabel la Católica, en 1497 va a conquistar la ciudad de Melilla, que ya a partir de ese momento va a ser ininterrumpidamente española hasta el día de hoy. 1497, no así Ceuta, que se incorporará en 1580 a la unidad española, prácticamente un siglo después. Melilla es española mucho antes de que lo fuera Ceuta.
año 1497. Pero esto es todo lo que va a hacer en vida de Isabel la Católica. Va a realizar, sin embargo, una obra fundamental en lo que se refiere a su política africana, una vez que la reina Isabel la Católica ya ha muerto. Lo primero que va a hacer va a ser ocupar la plaza de Mafalquivir, en Marruecos, en el año 1505. En 1508 va a incorporar el peñón de Vélez de la Gomera, también en territorio marroquí. En 1509 va a conquistar Orán, en Argelia. Orán, la ciudad de Orán, actualmente en Argelia, ha sido española 271 años. Casi 3 siglos, la ciudad de Orán, en Argelia, ha sido española. Y si uno va a Orán, se encuentra monumentos preciosos, como por ejemplo la Puerta de España. Son una maravilla, construidos por los españoles. Esto también forma parte de lo que fue la presencia española en los distintos lugares del mundo. Orán era la ciudad más importante de Argelia. Y ha sido española casi 3 siglos. De esto no tenemos ni la menor idea. Vamos a Orán, podemos hacer 100.000 compras, podemos pasar 15 días en Orán visitando todos los monumentos, entrando en el desierto, haciendo esto y lo otro, sin adquirir la menor conciencia de que esa ciudad fue durante 3 siglos parte de la unidad española, como lo puede ser Badajoz o como lo puede ser Zaragoza. 3 siglos española fue Orán, desde, como les digo, el año 1509. Y en el año 1510 se conquista Bujía en Argelia y Trípoli en Libia. Bien, y ustedes pueden decir, bueno, y esta política de conquista caprichosa de ciudades en el norte de África, ¿eso qué sentido tiene? ¿Para qué se hacía? Porque la gente no era tonta, es decir, muchas veces tendemos a creer que nada, se va, se conquista y ya está, ya puedo decir que he conquistado algo. No, todo lo que se hacía en política exterior, entonces y ahora, tenía un sentido, se hacía para algo. Y aquí podemos encontrar 4 posibles enfoques de la cuestión. ¿Por qué en ese momento en que muere la reina Isabel la Católica, el cardenal Cisneros y Fernando el Católico la emprenden en una política africana de conquista de plazas a lo largo de la costa norte del continente africano? ¿Por qué? ¿Esto por qué se hace? Lo primero de todo que podemos entender y que el primer enfoque que podemos hacer de estas conquistas se trata simplemente de una política de autodefensa. Resulta que el Mediterráneo estaba dominado por piratas de toda categoría, de todas razas, de toda condición, que tenían sus plazas fuertes preferentemente en el norte de África. En la manera en que, desde el punto y hora en que se pudiera neutralizar esas plazas norteafricanas en las que tenían sus bases los piratas berberiscos y de otra condición, pues aquello contribuía a la defensa de las propias costas. Si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿dónde fue hecho cautivo Miguel de Cervantes? ¿Alguien me sabría decir dónde fue? No, en Argel cumplió, a Argel se lo llevaron. ¿Dónde lo capturaron? ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Palamos. Fíjense ustedes lo que era la acción de estos piratas. Es decir, cuando España era la primera potencia, el Estados Unidos de la época y bastante más poderoso que Estados Unidos hoy, entonces España, los piratas berberiscos se acercaban a las costas españolas a capturar cautivos que eran después precisamente los mejor pagados, porque pertenecían precisamente a la que era la primera potencia del mundo. Cervantes fue capturado en Palamos, era necesario, era un aspecto fundamental de la política defensiva de aquellos reinos de aquel entonces, precisamente dominar las plazas del norte de África para poder defenderse de aquellos esclavos que podían hacer un daño terrible en el propio territorio nacional. De ahí la famosa expresión que todos ustedes conocen, no hay moros en la costa. No hay moros en la costa tiene una razón de ser, no hay moros en la costa, es que los moros se acercaban a la costa y capturaban a personas en las ciudades españolas. Por eso ciudades como Barcelona, ciudades como Valencia, nacen de espaldas al mar, mirando al interior y alejadas de la costa. La costa era el peligro, donde ellos hallaban su refugio era en la montaña. La conquista de la costa en Barcelona es bien reciente, es prácticamente del año 1992, cuando se recupera toda aquella Barceloneta, que entonces es un barrio muy pobre de Barcelona, en el que nadie quiere vivir,
y que seguramente hoy es la zona más cotizada de Barcelona porque es la que mira al mar. Pues todas esas zonas costeras en las ciudades españolas eran despreciadas, había una tradición de despreciar esas vistas al mar porque ahí estaba el peligro. Así que política de defensa. Segundo enfoque que podemos hacer de las conquistas de estas plazas, pues una prolongación de la Reconquista. Al día de hoy tenemos asumido que la Reconquista termina con la conquista del Reino de Granada, pero probablemente en lo que era la mentalidad de Fernando y de Isabel, la Reconquista no había terminado. Había que seguir haciendo aquella cruzada contra el Islam, cruzar el Estrecho de Gibraltar, cruzar el Mediterráneo y seguir proporcionando la salvación mediante la cristianización a aquellas personas que vivían en el norte de África. Así que también puede formar parte perfectamente, podemos concebir esta política de conquista de plazas en el norte de África como una mera prolongación de la Reconquista. Podemos decir también que se trataría de una nueva cruzada, ¿por qué no? Está el espíritu cruzado todavía vigente en aquel momento, estamos en el siglo XV, inicios del XVI, todavía pervive el espíritu cruzado en los monarcas europeos de aquel momento. Y hay una cosa no poco importante que ustedes tienen que conocer. Fernando el Católico, como hoy día Felipe VI, además de reyes de España, son el rey de Jerusalén. El título de rey de Jerusalén es uno de los títulos que tiene la monarquía española y la tiene precisamente desde tiempos de Fernando el Católico. Fernando el Católico, al convertirse en rey de Nápoles, se convierte también en rey de Jerusalén, porque el rey de Nápoles en aquel momento era el rey de Jerusalén. Dentro de ese espíritu de ser, de considerarse que él tenía, por el que él tenía mucho cariño y mucho afecto, este título de rey de Jerusalén, ¿por qué no? Podía ser una nueva cruzada, es decir, ir conquistando ciudades en el norte de África hasta poder dar el salto definitivo y conquistar también Jerusalén y hacer efectivo, desde un punto de vista jurisdiccional, aquel título que solo era nominativo en su persona en aquel momento, como rey de Jerusalén. Y finalmente, ¿por qué no?, lo que constituyó el principio fundamental de la política exterior española de aquel momento, que es el de la recuperación de la ruta de la seda. Si España llega a América y luego descubre el Pacífico y luego llega a las Filipinas, no es por otra razón que para restablecer la nueva ruta de la seda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En 1453 los otomanos han conquistado la ciudad de Constantinopla, que era entonces la capital del Imperio Romano. El Imperio Romano ha llegado hasta 1453, con una capital que no es Roma, que es Constantinopla. Ha sido conquistada por los otomanos. Y a partir de ese momento los otomanos cierran la ruta de la seda, que era la ruta comercial más importante que existía entonces en todo el mundo. La más rica, la que más fondos monetarios y de cualquier otro tipo implicaba. La cierran, cometen ese terrible error, un error que no habían cometido imperios anteriores y reputadamente más brutales, como por ejemplo los mongoles de Gengis Khan. Los mongoles de Gengis Khan también fueron los amos de la ruta de la seda, pero no la cerraron, establecieron peajes. Dijeron, puesto que por aquí los comerciantes hacen pingües beneficios, vamos a participar nosotros también de esos pingües beneficios, y a medida que vayan pasando por nuestras ciudades, tendrán que pagar unos determinados peajes. Sin embargo, el Imperio Otomano no lo hizo así. Cerró la ruta de la seda, 1453. Y a partir de ese momento es cuando las potencias del sur de Europa, notablemente Castilla, luego España y Portugal, se plantean la recuperación de esa ruta de la seda por nuevos caminos, naturalmente, puesto que la vía más fácil, que es la constantinopolitana, está cerrada. Y por eso los portugueses se lanzan por África y por Asia para llegar a las Islas de las Especias, que no son otras que las Molucas, para llegar a China, y los españoles lo van a hacer lanzándose a alta mar hacia Occidente. Pues esa recuperación de la ruta de la seda también la intenta Fernando el Católico a través de África, si se dan ustedes cuenta, es decir, estableciendo una serie de bases comerciales en el norte de África para luego dar el salto a la tierra prometida, a la Tierra Santa, y finalmente, cruzando lo que es esa parte de Asia, llegar a China. Así que eso es algo que también pudo estar en la mente de Fernando el Católico cuando realiza estas conquistas africanas.
Y por último, vamos a hablar de la gran expansión, que es la que da título a esta conferencia, la que convierte a nuestro Fernando el Católico en el gran olvidado de la aventura americana, que es la expansión hacia América. Si yo les preguntara ahora, en otra de estas preguntas retóricas que no pretenden pillar a nadie, sino simplemente pues, que nos planteemos, que nos preguntemos cosas en nuestra cabeza, que intentemos darle respuesta y que nos susciten alguna paradoja. Si yo les preguntara, cuando muere Isabel la Católica en el año 1504, ¿en qué consiste el Imperio Español en América? ¿Alguien me sabría responder? ¿De qué es propietario en América España cuando se produce la muerte de la gran reina Isabel la Católica en 1504? Seguramente todos tenderemos a pensar que, bueno, que ya todo el Caribe está bastante conquistado, está bastante asentado, que incluso ha habido saltos ya al continente. Algunos, bueno, pues nada, ya el Imperio Azteca, tal. Algunos todavía más aventurados, ¿no? También los incas, ¿no? Pues el Imperio Español en aquel momento, cuando muere la reina Isabel la Católica, en el año 1504, es esto. Una isla de 74.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Madrid. Este es el Imperio Español cuando muere la reina Isabel la Católica en el año 1504. Una isla que hoy día, como ven, está constituida de dos países, la República Dominicana y Haití, 70.000 kilómetros cuadrados. En eso consiste en aquel momento el Imperio americano, cuando muere Isabel la Católica. Ya digo, tendemos a creer que la obra que ha hecho España en América cuando muere la reina ya es muchísimo más grande, se ha entrado en contacto con muchísimas más tribus, se ha cristianizado, se ha evangelizado, América está ya muy españolizada, etc. Nada de eso es así. Apenas 70.000 kilómetros cuadrados, la isla de la Española, así llamada. ¿Qué realizaciones ha hecho Fernando el Católico por lo que se refiere al descubrimiento de América y a la expansión española por América, en compañía de su mujer Isabel la Católica? Bueno, pues miren ustedes, en 1486 Fernando el Católico se ha reunido con Cristóbal Colón en Alcalá de Henares. Es cuando ha conocido al que luego será el gran descubridor de América, 1486. Ese mismo año tiene lugar también la Junta de Salamanca, donde Cristóbal Colón debate con los sabios de Salamanca la viabilidad de aquel proyecto que él propone de llegar a Asia navegando hacia Occidente, sin la menor idea de lo que existía por medio. Una Junta de Salamanca que normalmente en el imaginario retenemos como la Junta, como una reunión de un señor muy solitario, muy mal comprendido, que es Cristóbal Colón, frente a varias decenas de personas, todas ellas ensotanadas, que sostienen frente a él que la Tierra es plana, mientras él está intentando convencerles de que la Tierra no es plana, sino de que la Tierra es redonda. Esto es lo que retenemos. El principio de la película 1492, que se hizo precisamente en el año 1992, empieza así. Es un Cristóbal Colón que está mirando una manzana y está mirando así y dice, no, y no pueden entender que la Tierra es redonda. Pero qué disparate es este, hombre. Que la Tierra es redonda es algo que conocía la especie humana, que conocían los intelectuales, que conocían los seres humanos desde bastantes siglos antes de que naciera Jesucristo. En toda la Biblia no van a encontrar, fíjense ustedes, porque es el famoso argumento de que la Biblia sostiene que la Tierra es plana. Léanse ustedes los 46 libros del Antiguo Testamento y en ninguno de ellos, escritos por diversos autores, porque no todos los libros están escritos por el mismo autor, cada libro tiene su autor, ninguno de ellos va a sostener de manera clara, rotunda, tal cual se lo digo yo a ustedes, que la Tierra es plana. Lo que se hacen es una serie de metáforas que a intérpretes malintencionados les hace pensar que el autor bíblico está sosteniendo que la Tierra es plana. Pero en ningún momento de todo el Antiguo Testamento, y mucho menos en el Nuevo Testamento, se dice que la Tierra sea plana. Es un conocimiento que tenían todas las personas, de que la Tierra era esférica, todas las personas que tenían que tenerlos. Los geógrafos, los astrónomos, los intelectuales, los marinos. Es una evidencia muy fácil de alcanzar. La alcanzaríamos cada uno de nosotros casi de una manera intuitiva. Es decir, todo aquel, y aquí estamos en el lugar idóneo para decirlo, todo aquel que gobierne un barco
y que se dirija hacia el horizonte, y que se dirija hacia alta mar, siempre va a ver el horizonte en el mismo lugar. El horizonte, por más que avance el barco, no va a avanzar. La fotografía va a ser siempre la misma. Eso nos lleva a la necesidad de aceptar que la Tierra es redonda. Que avancemos todo lo que avancemos, la Tierra va por delante de nosotros. No puede ser plana, porque si fuera plana alcanzaríamos ese horizonte que vemos, pero no lo alcanzamos nunca. Siempre está el horizonte en el mismo lugar, por más que avancemos y avancemos. Y aquellas personas no eran tontas, aquellos marinos no eran tontos. Todo el mundo sabía que la Tierra era esférica. Y en aquella reunión de Salamanca de 1486, todo el mundo lo sabía. Lo que se estaba discutiendo era algo muy diferente, las dimensiones de esa esfera. Y lo que pretendió hacer creer Cristóbal Colón a todos los que le acompañaban en aquel lugar es que la Tierra era más pequeña de lo que realmente era, para decirles que el viaje que él proponía era viable. Y los sabios que tenía frente a él le decían, no, don Cristóbal, se equivoca usted, la Tierra es mucho más grande de lo que usted está diciendo y no tenemos medios técnicos en 1492 para llevar a cabo esa aventura que usted nos propone. Por lo tanto, esta reunión de Salamanca 1486 se produce promocionada por los reyes católicos Fernando e Isabel. También las capitulaciones de Santa Fe en 1492, cuando finalmente se decide darle el plácet a Cristóbal Colón para que lleve a cabo lo que es su propuesta. En 1492 se produce la conquista de esa isla de la que ya hemos tenido ocasión de hablar. Y en ella se va a fundar la primera ciudad europea de América, el Fuerte Navidad, que tuvo una vida muy corta. Una vida que no llegó ni a un año. Cuando los españoles, cuando Cristóbal Colón vuelve en su segundo viaje, en el año 1493 a la isla de la Española, se encuentra que aquella ciudad que habían construido con los restos de la nao Santa María, que se había quedado encallada en la isla de la Española, esa ciudad había desaparecido. Y los 39 moradores que tenía habían sido asesinados todos ellos. Desconocemos las circunstancias. Tampoco en aquel momento se interesaron demasiado en establecer la autenticidad de los hechos que habían ocurrido allí. Se está produciendo en este momento que estamos analizando la primera parte del reinado de Fernando el Católico, es decir, cuando todavía está Isabel la Católica viva y acompañándole, se está realizando la exploración del Caribe. Se está explorando el Caribe por todas partes. No se conquista nada. Se encuentran muchas cosas, se encuentra Jamaica, se encuentra Puerto Rico, pero no se pueblan ni se conquista. Se llega a hacer, en el año 1498, en el tercer viaje de Colón, se llega a hacer la primera entrada en lo que entonces se llamaba tierra firme. Se la llamaba tierra firme a lo que es el continente americano. En algún lugar de esta costa, me inclino a pensar que por aquí, tocan por fin los españoles, lo hace por un lado Cristóbal Colón en su tercer viaje y lo hace también un marino que se llama Alonso Ojeda, que ha organizado una expedición diferente, lo que se llaman los viajes menores o los viajes andaluces, y por esta parte se toca en lo que es el continente americano. Por primera vez se pone pie en lo que entonces se llamaba tierra firme. Se declara la ilegalidad de la esclavitud de indígenas. Este es un episodio importantísimo de lo que es la presencia española en América. Se realiza la primera derogación, la primera abolición de la esclavitud que se realiza en toda la historia. Año 1493. La reina Isabel la Católica declara que la esclavitud de indígenas es ilegal. ¿Qué es lo que ha ocurrido en su segundo viaje, Cristóbal Colón, que no ha encontrado todos esos tesoros que esperaba encontrar y de los que se habla en la leyenda negra española, no ha encontrado ninguno de esos tesoros, decide rentabilizar el viaje de la manera en que mejor sabe hacerlo él, porque ya lo había hecho con anterioridad. Capturar personas y venderlas como esclavos. Se trae de América 600 esclavos a España. Y en cuanto la reina Isabel la Católica se entera de que esto está ocurriendo, incurre en severísima indignación y dice esa frase que poco más o menos dice así: ¿quién es este señor para vender los que son mis súbditos? 1493. Primera declaración contra la esclavitud realizada en toda la historia de la humanidad. No se trata de toda clase de esclavitud, no se está declarando ilegal la esclavitud de negros, por ejemplo, por poner un ejemplo.
pero la reina Isabel la Católica decide y declara que la esclavitud de indígenas americanos en el año 1493 es absolutamente ilegal, y lo hace estando casada con Fernando el Católico, por lo tanto, de acuerdo con Fernando el Católico. En 1503 se va a hacer aquella declaración en la que se promueve y se promociona el matrimonio entre españoles e indígenas. Es cuando ya finalmente se han desembarazado los reyes católicos de aquella familia tan incómoda que son los Colón, están mandando un nuevo gobernador a la isla de la Española, gobernador que no es otro que Nicolás de Obando, y entre las instrucciones que recibe Nicolás de Obando en 1503, a un año de morir, de la reina Isabel la Católica, es que promueva los matrimonios entre españoles e indígenas, porque todos ellos son libres y es deseable que se casen y que mezclen su sangre. Esto es, poco más o menos, de otra manera, palabras de Isabel la Católica. Y finalmente, en el año 1504, tiene lugar el famoso codicilo de la reina Isabel la Católica, en la que le pide a Fernando el Católico la especial defensa y protección de los indígenas americanos. Se lo dice con estas palabras: que se impida que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario, que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio, que lo remedien y provean para que no se sobrepase en cosa alguna lo que en las cartas apostólicas de nuestra concesión, la que le hace Alejandro VI, el Papa Alejandro VI a los reyes católicos, se mandaba y se establecía. Hasta aquí las realizaciones de Fernando el Católico de acuerdo con su esposa Isabel la Católica. Y ahora vamos a ver lo que son, a partir del año 1504, con esto voy a terminar, para no alargarme demasiado, que me parece que ya me estoy alargando un poquito, pero no quiero alargarme demasiado. Vamos a terminar con lo que son las realizaciones personales, por lo que se refiere a la política de expansión española en América, del rey Fernando el Católico, cuando ya la reina Isabel la Católica no está en este mundo. Miren ustedes, para empezar, les puedo decir que, bueno, ya desde el año 1503, que aparece aquella obra que se llama Novus Mundus, aparentemente escrita por Américo Vespuccio, se tiene ya la idea, 1503, el descubrimiento se produjo en 1492. 11 años después se tiene la idea ya bastante certera, todas aquellas personas que necesitan saberlo lo saben, de que las tierras descubiertas no es Asia. No se ha llegado como se quería llegar a la corte imperial de China, ni a las Islas de las Especias para rehacer aquella ruta de la seda que había sido destruida en el año 1453, pero el año 1503 ya se tiene bastante claro que aquello es una tierra nueva. Aparece una obra en 1503 que se llama Novus Mundus, aparentemente escrita por Américo Vespuccio. Es una colección de apócrifos, una serie de aventuras muy divertidas que parecen estar escritas por este marino italiano al servicio de la corona española que se llama Américo Vespuccio. Esta obra, Novus Mundus, escrita en 1503, cae en manos de un cartógrafo lorenés que se llama Martin Waldseemüller, que escribe su Universalis Cosmographia, año 1507, en la que ya dibuja aquellas tierras como un continente autónomo, que tiene a su occidente, a su oeste, un mar que todavía no conocemos, pero él lo dibuja ya, no le da nombre a ese mar. Lo que sí le va a dar nombre, en cambio, es a ese pedazo de tierra que tiene un mar al este y otro mar al oeste, y lo va a llamar América. Martin Waldseemüller, en el año 1507, es la primera persona que llama a ese continente América, y él explica por qué lo hace. Dice, lo llamo América puesto que ha sido descubierto por Américo Vespuccio, porque había leído la obra de Américo Vespuccio titulada Novus Mundus, y por lo tanto es de justicia que se llame América. Este señor Martin Waldseemüller no es ni negro legendario, ni enemigo de España, ni un mal cartógrafo, antes al contrario, lo que quiere es hacer bien su trabajo, ser reconocido en la historia por haber hecho bien su trabajo. Muy pronto, solo meses después, solo un año después, va a adquirir la conciencia y conocimiento
de que aquel continente no ha sido descubierto por Américo Vespuccio y va a hacer una nueva obra en el año 1509. Va a difundir un nuevo mapa en el que ya llama a ese continente descubrimiento de los castellanos. No lo llama América ya, 2 años después, pero el mal está hecho y en toda Europa se conoce ya el continente como América. A esta desgracia, a esta conjunción de eventos es a lo que el continente americano finalmente debe su nombre. Todo esto ocurre mientras está reinando Fernando el Católico en Castilla. Fernando el Católico va a ser el que convoque las juntas de Toro y de Burgos. Toro en 1505, Burgos en 1508, donde se reúne con los marinos principales de su época, con todos aquellos que conocen ya las costas americanas, que han ido allí en alguna ocasión, que pueden dar información válida de algún tipo. Se reúne personalmente con ellos para abordar la cuestión que no es otra que la siguiente. En búsqueda de las costas orientales de Asia, en 1492 mandamos 3 barcos para allá y resulta que lo que nos hemos encontrado no son las costas orientales de Asia. No ha sido un éxito la expedición, ha sido un completo fracaso. Llevamos muchísimo tiempo intentando llegar a las costas orientales de Asia para restablecer el tráfico de la ruta de la seda y no lo hemos conseguido. Nos hemos encontrado un gigantesco obstáculo en el medio. ¿Qué podemos hacer para superar este obstáculo? Esa es la cuestión que se plantean en Toro en el año 1505, el rey y los principales marinos de su época, un Díaz del Río, un Vicente Yáñez Pinzón, Américo Vespuccio, por descontado, y en Burgos en el año 1508. Fernando el Católico se implica personalmente en la empresa americana, como antes lo habían hecho los propios reyes católicos. Es él el que toma la iniciativa, el que promociona aquellas reuniones y el que se implica en ellas. En 1508, Juan Ponce de León conquista Puerto Rico, aquí, Juan Ponce de León, 1508, y funda 2 ciudades, Caparra y San Germán. En 1509, Juan Esquivel va a conquistar Jamaica, esta pequeña isla de aquí que tiene 10.000 kilómetros cuadrados, 7 veces más pequeña que la provincia de Madrid. Esta isla de Jamaica va a ser el gran destrozo que le van a hacer los ingleses al Imperio Español en 3 siglos y medio de atosigarlo y de acosarlo. En 1655 los ingleses conquistarán, después de 6 intentos, la isla de Jamaica, que ya no perderán nunca. Es la única conquista que los ingleses, así como la de Trinidad y Tobago, que los ingleses pudieron hacer en todo el continente americano a lo largo de 3 siglos de atosigar a los españoles. Hubo presencias temporales en La Habana, hubo presencias temporales en Panamá, en Portobelo, hubo una presencia temporal de 2 años, por cierto, muy importante, en Filipinas, en el año 1700, creo que es 54. Digo que esa presencia de 2 años de los ingleses en Manila fue de la máxima importancia porque ahí encontraron una biblioteca fabulosa realizada por los españoles en posesión de los dominicos, donde estaban todas las cartas de navegación del Pacífico. Y a partir de ese momento es cuando los ingleses pueden, gracias a aquellas cartas de navegación, hacerse presentes en el Pacífico. Estos son los menoscabos que los ingleses a lo largo de 3 siglos y medio pudieron hacer en el Imperio Español, nada más. La única conquista definitiva, como les digo, esta de Jamaica, una isla de 10.000 kilómetros cuadrados, la 7ª parte en extensión de lo que es la provincia de Madrid. En 1509, Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís descubren la península del Yucatán, esto, que ya es tierra firme y que va a dar lugar luego, no, la península, no, arriba, esta, exactamente, esto es Honduras, aquí, la península del Yucatán, y que luego dará lugar, como saben ustedes, a la entrada de Hernán Cortés y a la conquista del Imperio Azteca, más o menos aquí, exactamente aquí, porque desde el Imperio Azteca luego se va a conquistar Guatemala, aquí el Imperio Azteca, un imperio de 300.000 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad de la extensión de España, con unos 5 millones de habitantes. Mucho más pequeño que el Imperio Incaico, que sí tendrá 2,5 millones de kilómetros cuadrados. 300.000
kilómetros cuadrados el imperio azteca, 2,5 millones de kilómetros cuadrados el imperio incaico. Por lo tanto, en 1509 ya se conoce lo que es la península del Yucatán. En 1513, Diego de Velázquez y Pánfilo de Narváez conquistan por fin Cuba. 1513, 21 años después del descubrimiento, por fin se conquista Cuba. Se fundan ciudades como Santiago, Barracoa, La Habana, etc. 1513, Juan Ponce de León va a descubrir la península de la Florida, que es en definitiva Estados Unidos. Es el descubridor de los Estados Unidos, 1513, Juan Ponce de León, que lo va a descubrir aquí, en la Florida. Los españoles, un dato, en fin, anexo a esta conferencia, pero que es interesante que conozcamos, no lo conocemos en absoluto. Los españoles fueron propietarios de 2/3 partes de lo que al día de hoy es el territorio de los Estados Unidos. 2/3, 2/3, 4 o 5 millones de kilómetros cuadrados. De los actuales Estados Unidos fueron en algún momento parte del virreinato de la Nueva España y por lo tanto parte del Imperio Español. Se habla mucho hoy día de lo que fueron las aportaciones españolas a la independencia de los Estados Unidos, una manera de sacar pechito, de asomar un poquito la cara, oye, que nos debéis algo, que estuvimos presentes en vuestra independencia, que a lo mejor no habría sido posible sin nuestro concurso. Pues mucho más importante que eso, es el origen hispánico de 2/3 de los Estados Unidos de Norteamérica. La primera constitución de los estados del oeste, de lo que hoy día forman parte los estados, de lo que hoy día compone los Estados Unidos de Norteamérica, no fue la Constitución de 1775, si no recuerdo mal la fecha de la Constitución norteamericana, fue la PEPA, fue la Constitución de Cádiz, fue la primera constitución que estuvo vigente en muchos de los estados norteamericanos, estadounidenses, que están hoy día en la parte occidental, en la parte del oeste, del territorio norteamericano. Esto tenemos que hacerlo valer. La primera constitución de muchos estados norteamericanos fue la PEPA, no fue la de Virginia, Filadelfia, como demonios se llame, del año 1773, 1775, fue la PEPA, la primera constitución norteamericana de esos estados. Claro, en 1513 tenemos a Juan Ponce de León descubriendo los Estados Unidos en la Florida. Y en 1514 tiene lugar la expedición de Díaz de Solís hacia el Río de la Plata, buscando lo que luego encontrará Magallanes, que es precisamente ese lugar del gigantesco continente americano en el que es posible traspasarlo y llegar al mar que está al otro lado del continente y navegando por ese mar, llegar finalmente a las costas orientales de Asia y recomponer finalmente la ruta de la seda que había quedado cortada en el año 1453, como fue en todo momento el objetivo de las expediciones españolas desde el año 1492. Y aquí termino la conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nada, si quieren ustedes hacer preguntas, yo encantado. Pues como siempre digo, yo esto mal que mal me lo sé, ya son unas cuantas veces y me lo he terminado aprendiendo, pero donde yo aprendo es con las preguntas de ustedes. ¿Me permite una pregunta? ¿Cómo no? Relacionada con la Segunda Guerra. Y América. Durante ese tiempo se ocurrió la ratificación del justo título a España para el dominio de las tierras de América. Eso ocurrió, se ratificó en mi, bueno, lo digo, no sé si no le dejo, si lo comenta. No, adelante. Bueno, eso ocurre en la Batalla de Burgos, 1512, sí. Por falta de tiempo no me he referido a ellas, fundamentales. Ajá. Y es muy importante. Exacto. Eso hay un principio que es
las interchetera. Sí, exactamente. Entonces, ahí Sí, ya le conceden a los reyes efectivamente. que pueden ir a América, ya algo y pueden permanecer allí. Pero ahí está en medio, está la escuela de Salamanca, la Paz, de Victoria, está de las Casas, los dominicos, luego para finales de Sepúlveda, tres principales hermanos. 1550, la controversia de Valladolid. Es que antes que esa controversia, le interrumpo, pero luego le dejo, no se preocupe. Sí, no, claro, todo esto, pero lo que pasa es que claro, es decir, podemos estar aquí. Justamente estaba usted tocando la página 4 de mi conferencia, parece mentira. 1550, la controversia de Valladolid, Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas, discutiendo la legitimidad que tiene España para conquistar aquellas tierras ignotas, hasta tal punto que incluso se paraliza la conquista durante 2 años, no se está conquistando nada hasta que no haya una sentencia, un veredicto de esta controversia, decidiendo si España tiene derecho a seguir con aquella conquista. En tiempos de Fernando el Católico, en el año 1513, 37 años antes, ya se ha producido la obra que se llama Acerca de la jurisdicción de los reyes de España sobre los indios, escrita por el fraile dominico, como dominico era Bartolomé de las Casas, Matías Paz, por expresa petición de Fernando el Católico. Es decir, Fernando el Católico es el primer rey, probablemente en toda la historia, y desde luego por lo que se refiere a este pasaje nuestro, el primero que se plantea la legitimidad de la conquista española de las tierras americanas. Y le pide a este fraile dominico que explore el tema y que le dé una respuesta. 1513, 37 años antes de la controversia de Valladolid. Efectivamente, también en 1512 tienen lugar las leyes de Burgos, que son una joya de la legislación, de la historia del derecho universal, emitidas efectivamente por Fernando el Católico, donde concede a los indígenas derechos humanos. Es un auténtico catálogo de derechos humanos, particularmente en lo que se refiere sería algo parecido incluso a un estatuto de los trabajadores, el primero de la historia, concedido a los americanos antes que a los propios españoles de la península, en la que se dictan conceptos, instrucciones como las siguientes. Me voy a permitir extenderme. Se prohíbe que las mujeres embarazadas trabajen desde el 4.º mes de embarazo y hasta 3 años después de alumbrar. Esto no se ha alcanzado todavía. El siglo XXI no se ha alcanzado. Que los menores de 14 años sean empleados. Que los indios sean desplazados a la fuerza. Compárese con el principio de las reservas yanquis en Estados Unidos, donde los indios eran separados de su territorio, llevados al otro extremo de los Estados Unidos y allí encarcelados, encerrados, pues muchos de ellos hasta ahora, todavía existen algunas de esas reservas. Y toda forma de maltrato y castigo. Se establecen vacaciones de 40 días por cada 5 meses trabajados. 40 días por cada 5 meses trabajados. 80 días al año de vacaciones. El derecho de los indígenas a elegir su oficio. Es decir, no solo no se los esclavizaron, ¿tú qué sabes hacer? Yo que me gusta la música, bueno, pues nada, componer música. Es decir, ya entonces, siglo XV, siglo XVI, se establece ese principio hoy día vigente de que cada uno elige su carrera y se dedica a ella. El respeto a sus tradiciones. La obligación de las iglesias no solo de evangelizarlos, sino de instruirlos en la lectura y en la escritura. Me pregunto, en Europa, ¿cuántas personas podían entonces escribir? Probablemente no eran ni un 10% de la población, probablemente. Y ya se establece como un derecho de los indígenas en América. Por cierto, esto me da ocasión también de hablar de otro tema que está muy de actualidad. La evangelización española de América no se hizo en español, se hizo en las lenguas vernáculas. No era a los indios a los que se les enseñaba español para luego evangelizarlos, sino que era a los misioneros a los que se les enseñaban las lenguas vernáculas para que evangelizaran en ellas, lo cual produjo un cuerpo literario fantástico de 600, nada menos que 600 gramáticas de lenguas vernáculas americanas escritas por los españoles. La segunda lengua del mundo que tiene gramática propia es el náhuatl. En el año 1000, náhuatl, la que se habla en México, la que hablan la mayoritaria
entre los indígenas mexicanos. Es del año 1543, por Andrés de Olmos. En 1492 ha tenido lugar la composición de la primera gramática de una lengua moderna. La gramática era un arte, y de hecho se llamaba así, arte. Gramática era sinónimo de arte. Escribir una arte era escribir una gramática. La gramática era sinónimo de lenguas antiguas. Existían gramáticas del latín, gramáticas del griego, gramáticas del arameo, del hebreo. A nadie se le había ocurrido aplicar ese arte a las lenguas modernas. Esta idea la tendrá precisamente nuestro Nebrija, nuestro Antonio de Nebrija, que escribe la gramática de la lengua española en el año 1492. La segunda lengua del mundo, que va a tener su lengua moderna del mundo, que va a tener su gramática propia, va a ser el náhuatl, gracias a la acción de un fraile dominico llamado Andrés de Olmos. Bien, la absoluta libertad de indios e indias para casarse no solo entre sí, sino lo que es aún más significativo, con españoles también. Libertad de matrimonio establecida para los indios y para las indias, para hombres y para mujeres, y no solo entre sí, sino con españoles. Relata Hugh Thomas que para el año 1504, en la isla de la Española, la mitad de los españoles que están presentes allí están casados ya con una indígena. 1504, la mitad de los españoles, antes incluso de que se regule, porque esto lo va a regular Fernando el Católico en el año 1514, pero va a ser una regulación sobre un hecho preexistente, esto es normal, es así como se deben desarrollar las leyes que anteceden a los hechos que regulan son sospechosas. Las leyes tienen que ir detrás de los hechos que regulan. Primero se observa un determinado fenómeno y cuando ese fenómeno se ha producido, se regula. Cuando la ley regula antes del fenómeno, es que el gobernante tiene algo malo en la cabeza y quiere hacernos hacer cosas que no hacemos de costumbre. Entonces, cuando las leyes tienen que ir detrás. 1514, Fernando el Católico regula el matrimonio en América y lo hace porque en 1504 la mitad de los españoles están ya casados con indígenas americanas. Al tiempo que se prohíben los matrimonios forzosos y, por supuesto, la poligamia, faltaría más. Y todo ello acompañado por la creación de un cuerpo de inspectores y visitadores exclusivamente preocupados en que estas leyes se lleven a la práctica. 1512, la gran labor, la gran obra legislativa de Fernando el Católico que permite hablar de él como uno de los grandes pioneros de la historia de los derechos humanos. Fernando el Católico, 1512. Más preguntas. Voy a permitir deciros que vamos a considerar esta... Completamente. No tiene otra respuesta. Completamente. Estoy aquí justamente para reivindicar la figura de Fernando el Católico, que pasa a la historia como un príncipe taimado, astuto, que engañaba a todos. No, es el príncipe perfecto, el que tiene el Estado en la cabeza, el mundo en la cabeza, cómo concibió una expansión española que al día de hoy tiene una realización perfecta. Es decir, el plano de España, el mapa de España es exactamente el que se concebía en la cabeza de Fernando el Católico. Tiene una expansión africana, tiene una expansión europea y tiene una expansión americana en la que se implica muchísimo. Tampoco se ha dicho, porque no he tenido tiempo, pero lo digo de buen gusto, que el 55% de la expedición que zarpa de España en el 1492 la financia un banquero aragonés que no es otro que Luis de Santángel. 55% de la financiación la aportan. No, básicamente es Luis de Santángel, es el que pone los medios económicos, aparte de saben que las embarcaciones, la Santa María la proporciona Juan de la Cosa, el que luego hará el primer mapa de América, y las dos carabelas las aportan los hermanos Pinzón. Y lo que es la financiación económica de aquella expedición, 55% la aporta Luis de Santángel, de acuerdo, por supuesto, con el que es su señor natural, que no es otro que Fernando el Católico. Es decir, esta es la intervención de Aragón, del Reino de Aragón, de la Corona de Aragón, en ese importantísimo episodio que es el descubrimiento de América. Pues nada, muchísimas gracias.